leyenda, a veces la leyenda sí no va a ser real, a veces es leyenda, ¿no? Bueno, yo no nací en Montevideo, soy ciudadano de Montevideo del año 1942, nací en el año 1930, en Canelones, que es un departamento, una región que rodea Montevideo, ¿no? Montevideo es la capital, alrededor de Montevideo está este departamento. Bueno, mis primeros años realmente no transcurrieron en Canelones, sino que fui a un pueblito que está más cercano a Montevideo, La Paz. Después pasé por Las Piedras y en el año 1942, o sea, 40, cuando tenía 10 años, falleció mi padre. Un episodio fuerte porque mi padre murió, nunca supe de qué, sé que le cortaron los dedos, que lo vi con una navaja del peluquero, y estudiaba de noche con 4 hijos, le sacaron sangre. Con 10 años tuve que ir a buscar al médico de noche. Un médico no me quiso hacer caso, y después fui a la comisaría, me quedaba 5 cuadras y dije, mi padre se muere, y con el policía que fuimos a buscar al médico. Es decir, empecé un poco fuerte, ¿no? De chico. Bueno, en el año 42, estuve 2 años con un tío mío, fui a Montevideo, empecé a trabajar 12 años salido de la escuela en Tambo, y bueno, fui creciendo como todo el mundo. En el año 1946 conocí una persona formidable que ya murió hace años, que era socialista, el Partido Socialista, me interesó mucho lo que decía. Y bueno, empecé mi militancia, primero en la juventud del Partido Socialista, pero poco más inmediatamente mi militancia fue junto con los mayores, ¿no? La razón no lo sé, pero la cuestión que me sentía más cómodo trabajando con los adultos que con los muchachos jóvenes. Probablemente porque yo trabajaba con adultos. Es decir, muy aceleradamente salí del vínculo con los jóvenes y trabajaba con adultos. En tanto trabajé con adultos y los trabajos después posterior con adultos. Y en ese mismo año 46 justamente entré a trabajar en un taller de piedra. Mi oficio original es picapedrero, que era el oficio que ascendiendo y llegué a ser escultor en piedra. Soy escultor operario. El escultor trae una figura en yeso y yo la paso encima. Ese era mi oficio original, en el cual estuve 20 años. Bueno, después tuve el oficio preso de 16 años y por último me retiré de carpintero, que ahora me jubilé como carpintero. Ingresé, ya digo, en el Partido Socialista en el 1946, pero interesado por lo que planteaba el Partido Socialista, no tanto desde el punto de vista, digamos, de resolver o luchar por resolver los problemas económicos, y el hambre de la gente y todo eso, sino que a mí lo que me llevó, quizás sea un fenómeno del recuerdo de mi padre, que con 4 hijos seguía estudiando, ¿no? Era universitario, pero trabajaba. El derecho a la cultura del trabajador. Es decir, a mí me motivó a ingresar en las filas del movimiento de izquierda, luchar por el derecho a la cultura del trabajador. Bueno, eso me llevó a ser una especie de ídolo, ¿no? Soy un trabajador que ha intentado crecer un poco, es decir, mi preocupación siempre, por, digamos, desde el punto de vista del desarrollo intelectual, ha sido siempre muy grande y le he dado mucha importancia a esta carrera. Como años de militancia política, 68 años, en un país en el cual había pobres, como siempre hubo, pero que, digamos, se podía vivir, había buen trabajo, etc. Porque el país se había beneficiado con las guerras mundiales. Como vendíamos vaca, cuando la guerra de 1939, 45, nosotros vendíamos, mientras se cambiaban en Europa los seres humanos, nosotros cambiamos la vaca y lo alimentábamos, ¿no? Y el país, cuando terminó la guerra, era acreedor de Inglaterra. Inglaterra tenía deuda con Inglaterra. Pero eso se fue modificando, bueno, un poquito se fue modificando, ¿no? Ahora tenemos deuda externa como todo el mundo. Y bueno, pero a determinada altura de mi militancia política, ya casi al llegar a los 18 años de militancia política, yo veía que el movimiento que yo participaba en el partido,
había dado una cantidad de elementos que me permitían hacer un análisis de la sociedad, ¿no? Pero me hizo pensar de que si bien, desde el punto de vista de la comprensión de la sociedad y la necesidad de cambiarla en el sentido de que estuviera organizada la sociedad en beneficio del hombre y no para obtener la ganancia, como están organizadas nuestras sociedades, los medios con los cuales dábamos esa lucha me parecían insuficientes. En ese momento había tenido lugar, o estaba teniendo lugar la Revolución Cubana, la Revolución Cubana, estaba el fenómeno de la Revolución Argelina, y en general en América Latina había mucha efervescencia, principalmente desde el punto de vista de movimientos armados. Surge, además aparece otro problema también, y es que un compañero nuestro que falleció, es un compañero muy importante del movimiento, Raúl Sendic, estaba trabajando en el norte con los cañeros de Artigas, los trabajadores de la caña de azúcar, los peludos como se les llama, ¿no? Y bueno, él era procurador, es decir, hacía defensoría de los trabajadores, pero también contribuyó mucho a la organización de los trabajadores en su sindicato, ¿no? En su herramienta de defensa de sus intereses de clase. El sindicato cañero organizó marchas hacia la capital del país para denunciar su situación. Por ejemplo, ellos no recibían dinero, moneda uruguaya, les pagaban con cartones. Con los cartones iban a los comercios o a los establecimientos que tenían las empresas que le vendían las cosas a un precio impresionante, al punto de que cuando fueron a Montevideo en la primera marcha a hacer la denuncia de su situación en lo que se llamaba Ministerio de Trabajo, ¿no? En la oficina de trabajo, la oficina que había del gobierno, donde había inspectores que salían a revisar, digamos, a verificar si la aplicación de las leyes, para poder ir a Montevideo tuvieron que hacer en el pueblo, en Bella Unión, colectas entre la gente porque no tenían dinero contante y sonante para tomar el ferrocarril para venir a la capital. Tuvieron que juntar dinero, que la gente diera dinero para poder venir. Bueno, los cañeros organizan 4 marchas, las hacen caminando, vienen con la familia, recorren los distintos pueblos y donde ahí hablan sus problemas, dan a conocer a la gente sus problemas. Entonces, en la capital, militantes políticos y militantes sindicales y, bueno, gente que ve que le importa ese movimiento, lo que está ocurriendo, se organizan para dar un apoyo a esos cañeros, ¿no? Los sindicatos, al principio había una central de trabajadores, la UGT, Unión General de Trabajadores, que estaba controlada por el Partido Comunista, una central de trabajadores con neto contenido de clase, digamos. No era un sindicalismo corrompido, no, auténtico, pero controlado políticamente, ¿no? Y paralelamente a eso había un movimiento obrero muy importante, con sindicatos muy poderosos para el Uruguay, que no estaban integrados porque discrepaban con ese enfoque, se llamaban sindicatos autónomos. Entonces, tanto los sindicatos autónomos como la UGT al principio, y también militantes políticos sueltos, ¿verdad?, se movilizan para dar apoyo a los cañeros. Por ejemplo, el sindicato de los trabajadores de la salud destacó enfermeros, hubieron médicos voluntarios que fueron, porque claro, hay un problema de salud, una multitud ahí con niños y todo eso, ¿no? O sea, hubo un apoyo de la gente hacia esa primera marcha. Hicieron 4. Pedían tierras para trabajar, la expropiación de un latifundio de 22.000 hectáreas que todavía existe como latifundio, sigue siendo un campo donde ni tan siquiera se explota con la ganadería tradicional, o se explotaba, no sé en este momento exactamente cómo está la cosa, ¿no? Pero sigue como latifundio. Y bueno, fueron recibidos con violencia. Entonces, eso hizo pensar a algunos militantes políticos de los partidos políticos de izquierda, sindicalistas,
que en el Uruguay se estaban terminando los tiempos de, digamos, de la conversación, porque además había terminado la guerra, las industrias de sustitución de importaciones empezaron a decaer porque empezaron a venir los productos de afuera, extranjeros, y una inflación, es decir, el poder de compra del salario se iba mermando, y los trabajadores, lógicamente, con digamos, los medios de presión que tiene y con la herramienta que es su sindicato, trataban de defender el poder de compra del salario, y la única manera que podían era aumentando el salario. Entonces, el gobierno acusaba a los trabajadores de ser culpables de la inflación, es decir, del encarecimiento de los precios, porque estaban pidiendo aumento de salario constantemente. Entonces eso, como los dueños de la empresa, el aumento de salario lo trasladaban a los productos que fabricaban, ellos decían, eso es la causa de que los precios suban y que exista la inflación, lo cual no era así, naturalmente. Entonces había un enfrentamiento muy grande, porque el movimiento obrero se había fortalecido, claro, con el crecimiento de la industria, ¿no?, de sustitución, de importación, industria textil, incluso industrias mecánicas, de la alimentación, todo eso, eran fuertes y tenían capacidad de resistencia y de lucha, ¿no? Entonces había unas confrontaciones muy fuertes, muy duras. Y el gobierno empezó a aplicar una represión sistemática y muy fuerte también, ¿no? Los enfrentamientos que había con los trabajadores llevaban a que apresaran trabajadores, a que los apalearan, los torturaran. Es decir, en Uruguay las torturas no comienzan con los movimientos políticos, sino con los movimientos de trabajadores. La represión del movimiento sindical inicia el proceso de uso de la tortura por parte de las fuerzas represivas, ¿no? Bueno, ese era el clima. Y un clima tal que incluso, hoy hablamos con una compañera acá que yo le decía, ¿no?, el crecimiento del movimiento popular o la fuerza del movimiento popular genera el anticuerpo. El anticuerpo allá empezaron a aparecer bandas fascistas, es decir, la derecha también se organizaba frente a lo que veía la organización de los sectores populares. Es decir, empezaban a ver un peligro para el control de la sociedad, porque las sociedades nuestras la controlan los ricos, ¿no? Y entonces empezaban a ver con cuidado esas fortalezas del movimiento popular. Entonces empezaron a aparecer bandas fascistas también, que atacaban locales políticos, locales de trabajadores, hasta incluso de que a personas las marcaron con esvásticas, porque eran de contenido nazi, ¿no? Algunas de ellas, no todas, pero algunas las había con esa orientación nazi. Bueno, en ese clima entonces... ¿Me permitís una cosa? ¿Sí? Es un hecho que es muy poco conocido. También intentaron matar al Che cuando fue a la universidad y mataron a un profesor, porque la bala que iba dirigida al Che se la pegaron a un profesor uruguayo, ¿no? Bueno, pero eso fue, pero un poquito después, ahora venía, porque lo siguiente, porque en ese clima, estas personas que estaban dando apoyo al movimiento cañero piensan que se estaba terminando la hora de las palabras, ¿no? Y bueno, que había que empezar a utilizar otros procedimientos. Por otra parte, se inicia también un proceso de discusión política. Todos proveníamos, ya digo, de la izquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Comunista, de otros grupos, anarquistas también, militantes obreros con experiencia de muchísimos años de lucha obrera. Entonces, en esa discusión que se empieza a producir, analizando la situación, se llega a la conclusión entonces de que hay que empezar a moverse de otro modo. Entonces se forma un organismo de apoyo a los cañeros, que se llama Coordinador. Ese organismo, viendo que quienes tenían que defender la legalidad existente, que era el gobierno, resulta que la violaba aplicando la violencia indiscriminada, los que constituimos ese movimiento que se agrupa en un coordinador, consideramos que no teníamos la obligación de respetar las leyes existentes. Las respetaríamos hasta por allí nomás, y cuando tuviéramos que pasar por encima de ellas lo haríamos igual. Entonces, para poder hacer eso, hay que constituir el movimiento clandestino. Si somos violadores de la ley y todo el mundo sabe quiénes somos los violadores, vamos para adentro de cabeza, ¿no?
Entonces el movimiento clandestino. O sea, este coordinador era un agrupamiento clandestino, no visible. Y además también se empieza a hacer un análisis de lo que es la realidad política del Uruguay, y entonces se empieza a llegar a la conclusión de que las fuerzas, vamos a llamarles tradicionales, de la izquierda, se habían adaptado tanto al sistema, una adaptación un poco como esa adaptación que se produce en los animales, que se adaptan a un medio, ¿no? A un ámbito, de tal manera que no generan elementos de cambio, es decir, se integran, quedan integrados, quedan integrados a ese medio, es decir, ese tipo de adaptación que hace que se integren y que no lo modifiquen. Entonces un poco pensábamos eso nosotros, es decir, la izquierda tradicional de Uruguay se adaptó tanto al sistema que al final no generaba ideas profundas de cambio. Por supuesto que planteaban teóricamente la lucha por el socialismo, el cambio de la sociedad, etcétera, etcétera, pero los medios que estaban utilizando para eso no eran idóneos. Es decir, era afirmaciones verbales, un lenguaje que no tenía como contrapartida hechos que abonaran en la práctica concreta esa intención de acumular, de hacer un trabajo de acumulación de fuerza para el cambio de sistema. En la práctica no, estaban adaptados al sistema, luchas electorales, incluso la controversia entre los grupos de izquierda, todo eso, una fragmentación de la izquierda. Entonces nosotros observamos todo eso. Dijimos, bueno, aquí hay que hacer política, empezar a hacer política de otro modo, recuperar la fe de la gente en la palabra. Es decir, que vean que hay personas que son capaces de ser consecuentes y de ser capaces de tener una práctica que está en concordancia con lo que piensan, que cumplen con lo que dicen. Y eso justamente nos lleva a la conformación del movimiento, y ya digo, venía ya de un proceso clandestino. Y lo que dice el compañero, cuando nosotros estábamos en eso, va el Che Guevara al Uruguay, y en el acto ese donde una bala que iba para su cabeza, que mata a un profesor, dijo, en el Uruguay podrá iniciarse la violencia cuando suene el primer tiro. Increíble, ¿no? En ese acto suena el primer tiro y va por su cabeza, que matan a los libertades. Entonces nosotros un poco dijimos, ¡tan! El campanazo, estamos lo justo, vamos a empezar a trabajar de otro modo. En cierto modo una confirmación, ¿no? Claro, porque lo dijo el Che Guevara porque había un movimiento obrero fuerte en aquel momento, es decir, la crisis nos había llevado al desmantelamiento total del aparato productivo, entonces había fábricas, había talleres, había comercio que funcionaba, gente trabajando. Los partidos de izquierda eran chicos, pero estaban organizados con experiencia de muchas décadas de lucha política. Eso estaba permitiendo, digamos, pensar de que en Uruguay todavía, dentro de las coordenadas del sistema, del marco, digamos, de esa institucionalidad, podía desarrollarse un trabajo. Pero ocurre que sonó ese balazo. Entonces, la gente del coordinador, en el apoyo a los cañeros, pero ya pensando, como se daba esa discusión política que yo decía, de análisis de la izquierda, pensando ya en el desarrollo de un trabajo en otro sentido, se estableció que para integrar ese coordinador no era suficiente una expresión de buenos deseos. Había que ir con cuestiones concretas, ¿no? Es decir, demostrar que se estaba dispuesto a actuar en función de lo que se pensaba. El grupo que yo pertenecía se integra al coordinador con 500 kilos de dinamita que robaba una cantera. La muerte de nuestro concreto fue eso. Fueron 500 kilos de dinamita. Contundente. Contundente. Sí. Bueno, otros aportaron otra cosa. Pero ocurre que estando en las marchas cañeras y teniendo necesidad de dinero, porque había una situación muy difícil para todos los compañeros que estaban ahí con sus familias, deciden la expropiación de un banco, y en esa expropiación participan
3 compañeros que eran integrantes de la dirección del sindicato. No les va bien, fueron detenidos y no funcionó la cosa. Claro, no tenían experiencia. Y entonces en el coordinador hay una crisis, porque al coordinador, estaba integrando el coordinador una fuerza organizada, es decir, no como personas individuales, sino como fuerza organizada, la FAU, Federación Anarquista Uruguaya. Anarquistas. Compañeros que daban mucha importancia al trabajo social y sindical fundamentalmente, eran todos muy buenos militantes sindicales, y entonces, claro, se ofendieron con razón porque en esa operación que se realizó se integraron 3 compañeros cañeros. No sabemos si ellos realmente, no me acuerdo si objetaron realmente la operación en sí, si la hubieran hecho otros, no sé, no me acuerdo. Sí me acuerdo que el hecho de que hayan sido 3 militantes sindicales, pusieron el grito en el cielo. Uno de los compañeros que colaboró y posiblemente planificó esa operación era el compañero Raúl Sendic, que ya estaba clandestino, porque en las marchas cañeras que habían venido en una marcha anterior, los cañeros habían ido a tener un acto ahí, un poco hostilizar verbalmente una central que se había conformado, pero que era de sindicatos pro-patronales. Y entonces, en el momento que estaban allí los cañeros, fue un disparo, que lo tiraron desde adentro de ese local donde estaba la central CSU, Confederación Sindical del Uruguay, pro-patronal, y matan a la señora, ¿no? Y acusaron al movimiento cañero, porque no fue así. Y claro, como Raúl Sendic era una cabeza visible de todo ese movimiento, lo quisieron apresar y él se fue, se escapó. Que era el único clandestino. Bueno, entonces, eso fue mucho antes de este intento de expropiar el banco. Y el compañero había participado de la planificación de esa operación. Entonces, los compañeros de la FAU, de la Federación Anarquista Uruguaya, critican duramente la operación y se retiran del coordinador, aunque siguieron colaborando, digamos, en lo práctico, en algunas cosas, pero ya no integrando ese organismo ni asumiendo la responsabilidad de lo que pudiera hacer, ¿no? Ahora, nosotros decimos a veces que los compañeros de estos de la FAO tuvieron razón, pero también un poco de razón le asistió a los compañeros que hicieron la operación tan callada, porque justamente, como ellos pensaban realizarla, y porque también los compañeros integrantes de la dirección del sindicato participaron, ellos entendían, no es cuestión de ser jefe y mandar y que vayan otros, tenemos que estar nosotros al frente. Es decir, los compañeros lo hicieron asumiendo una responsabilidad. Es decir, entendían que no era ético resolver una operación de ese tipo, de violación de la legalidad, ir a robar un banco, expropiación le llamamos nosotros, pero a robar el banco para todo el mundo, y que ellos no fueran y mandar a otros. Si los compañeros entendieron éticamente que tenían que sacar de la piel de ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tenían razón. Y sabían que si planteaban ellos la operación y ir ellos, los compañeros de favor iban a decir que no. Entonces no tuvieron más remedio que callarse nada para poder hacerla. O sea, lo de la FAU, quejándose y reprochándole lo que habían hecho, tenían razón. En el sentido, bueno, nada menos que los compañeros de la dirección del sindicato se meten en ese negocio. Pero también los compañeros de la dirección tienen razón de decir, ¿cómo? Éticamente nosotros no nos jugamos. Es decir, armémonos y vayan. No. O sea, me parece, o nos parece a nosotros que ambos tenían un poco errado. Pero el hecho es que los compañeros se apartan. De todas maneras, ahí en el coordinador se da esto mismo desató toda una discusión interna cada vez más intensa, y al final terminan las marchas cañeras, pero este coordinador estaba existiendo. Se llega a la conclusión que hay necesidad de hacer política de otro modo, demostrar a la gente que lo que yo decía hoy, ¿no? De que hay coherencia, de que hay gente con coherencia, y se plantean en lo grueso dos tesis, ¿no?
Por un lado, unos compañeros que provenían del Partido Comunista, pero que habían roto con el Partido Comunista, que estaban también organizados y estaban como organización allí, colaborando. No así los que proveníamos del Partido Socialista, que estábamos como individuos, como personas. Ellos no, estaban como grupo. El grupo sabía que ellos estaban haciendo ese trabajo. En cambio, el Partido Socialista no sabía que nosotros estábamos en ese trabajo. Y en general, los que estábamos trabajando en el Partido Socialista ahí como personas, ya habíamos dejado bastante la militancia del Partido Socialista, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que teníamos que definir la cosa en un congreso, no reunirnos, porque esos compañeros pensaban de una manera, digamos, clásica de los comunistas. Digamos, los partidos comunistas sostienen la existencia del partido como instrumento político y en determinado momento la construcción de un aparato armado, ¿verdad? Cuando las circunstancias lo plantean. Y eso fue la manera en que se organizaron los chinos, los vietnamitas, es decir, en general, en todos los países en donde los partidos comunistas dieron una lucha política y que llegó al enfrentamiento armado, lo hicieron siempre con ese esquema clásico. El partido, como decía Mao Zedong, uno de los líderes del movimiento comunista chino, la fuerza proviene del fusil, pero al fusil lo manda la política. Entonces, la política que mandaba el fusil era el partido organizado. Y el fusil era la fuerza armada que creaba, el aparato armado del partido. Esa era la tesis de unos compañeros. Otros compañeros sostenían la tesis de que las clases hegemónicas, desde la época de los sumerios, 3000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, siempre han actuado político-militarmente. Cuando la coyuntura permite perfectamente desarrollar en el plano político su control hegemónico de la sociedad, lo hacen. Cuando ese control queda en entredicho, está en peligro de perderse, aplican la fuerza. Desde siempre. Me contaba cada compañera, en la época de los Graco. Los Graco eran unos romanos, hijos del viejo Graco que había sido, no me acuerdo si se llamaba Pretor o Cónsul en la península ibérica, donde actuó de determinada manera bastante liberal. Se ve que era una familia liberal, ¿no? Los hijos de los Graco, los hijos del viejo Graco, los hermanos, organizaron el partido campesino, porque en la vieja Roma, al principio, el ejército se formaba con una leva de campesinos, después fue un ejército profesional. Pero en esa época la leva de los campesinos. ¿Qué pasaba? El campesino dejaba de plantar sus tierras, de repente pasaba 2 o 3 años peleando por ahí, cuando venía de vuelta ya su familia se había disgregado, su tierra, su pequeña tierra, parcela de tierra, había pasado a manos de un latifundista porque empezaron a acaparar las tierras, los latifundistas que estaban casualmente en el Senado romano. Entonces empezaron a organizar el partido agrario, ¿no? Cuando el partido agrario empezó a ser muy molesto y empezó a tener fuerza, el Senado romano decretó el degüello de los 2 hermanos Graco y 3000 de sus partidarios. O sea, la derecha, cuando ve en entredicho de su hegemonía, la ve en serio, aplica la fuerza. Y la aplicaron. Bueno, entonces, en función de interpretar la historia de ese modo, los compañeros sostenían que justamente tenía que ser una organización de carácter político-militar. Cuando estuvieran los acentos en el plano político, en el plano político. Cuando los acentos cambiaran, cambiarlos. Se decide realizar un congreso, que se le llama convención desde esa época, que se realiza en enero de 1966, con el acuerdo de que lo primero que se discute es eso. Resuelto lo que se resolviere, los que están de acuerdo con lo resuelto, que se queden, sigan desarrollando el congreso. Y los otros se retirarían. Vencieron, o vencimos, por muy poquitos votos, éramos muy poquitos, los compañeros que pensábamos que tenía que ser una estructura político-militar. Los compañeros que pensaban que no, se retiraron en buenos términos, porque quedamos con este acuerdo. Transitemos cada uno los caminos. El tiempo dirá si estamos trabajando para lo mismo, si nos encontramos en algún punto. Si vamos todos a lo mismo, queríamos trabajar y acumular fuerza para el cambio social profundo, cambio de sociedad,
nos íbamos a encontrar nosotros con nuestro método político-militar y ellos con el método político-clásico. Lamentablemente ellos desaparecieron como fuerza política, ¿no? Aunque hay una pequeña herencia, algo más o menos una herencia política, que es lo que se llama el USR, ¿no? Pero digamos, el MIR como tal, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, desapareció al punto que, por ejemplo, uno de sus compañeros importantes, hoy de vuelta pertenece al Partido Comunista y es el compañero responsable de la formación del Partido Comunista. O sea, el MIR desapareció y nosotros seguimos penando en el mundo. No quiere decir eso que hayamos tenido más razón que ellos, no creemos eso, ¿no? Simplemente desapareció por las circunstancias como se plantearon. Es decir, podríamos decir que teníamos más razón si hubieran seguido existiendo y hubieran podido continuar la lucha, pero los avatares de la historia los hizo desaparecer. Entonces, inmediatamente después que se retiran los compañeros, ahí sí había un reglamento que se había establecido y todo eso, se empezó a discutir concretamente la estructuración de esa nueva organización, muy chiquita, que no tenía nombre. Y se hizo el Congreso, se terminó la convención sin nombre. Pero se establecieron algunos elementos esenciales, ¿no? Una dirección, se aprobó un reglamento moral, en donde se establecía la conducta del Tucumano desde todo punto de vista, ¿no? En lo personal, en lo político, y se definió desde el punto de vista de una concepción de trabajo, se definió lo que nosotros llamamos el trabajo de acumulación en un plano de defensiva estratégica. Seguimos en ese plano. ¿Por qué? Y porque el enemigo, lo que establece si se está en ofensiva o en defensiva es la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas hacia el movimiento popular en lo estratégico es desfavorable. Es decir, el enemigo tiene todo su poderío. Entonces, en lo estratégico, defensivamente. Pero en lo táctico, es decir, acciones puntuales aquí, allá, organización de la gente, donde fuere, ofensiva permanente. O sea, tener iniciativa en lo táctico, ¿no? En las cuestiones. En cierto modo, ustedes se están aglutinando acá, se están organizando, ustedes tácticamente están en la ofensiva, ¿no? Están organizándose, están creciendo, están haciendo cosas tácticamente de la ofensiva. Pero estratégicamente están con nosotros, ¿no? Con una fuerza, una correlación de fuerza muy desfavorable. Es decir, los otros tienen mucha más fuerza que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, digamos que estratégicamente estamos todos en el plano defensivo, aunque trabajando para una acumulación de fuerza. Y bueno, esa fue la definición nuestra, y también definimos que teníamos que comenzar a trabajar para organizar la base mínima material de un movimiento clandestino, aprender a funcionar clandestinamente. Lo que sabíamos de funcionamiento clandestino lo teníamos a través de la lectura, lo que pasó en la guerra, cuando los maquis franceses es decir, la lucha clandestina contra el nazismo, el gueto de Varsovia, leímos los libros de los judíos, Argelia. Sí, lo de Argelia y otras cuestiones anteriores. Es decir, buscábamos por todos lados materiales para analizar y estudiar esa temática, pero de práctica concreta no teníamos nada, entonces teníamos que hacer un aprendizaje. Y eso fue lo que se estableció al principio: desarrollar las bases mínimas materiales, no crecer por cuenta gota, una organización clandestina. No sabíamos bien lo que hacer, tuvimos que hacer un aprendizaje, pero a su vez pudimos ver de que había una serie de reglas bastante complicadas para poder tener un movimiento clandestino eficaz, lo cual quiere decir que si tuviéramos ingresos masivos, que no lo teníamos porque tampoco hacíamos propaganda hacia afuera, no permitiría la transmisión de los conocimientos para poder funcionar eficazmente clandestinamente. Pero ocurre que en diciembre del 66 ocurre un accidente cuando estábamos organizando una operación, ¿no? En el accidente hay un enfrentamiento con la policía, muere un compañero nuestro, fue la primera víctima que tuvimos, Carlos Flores. Resulta que la policía, empieza a operar, apresan, averiguan dónde vive, apresan una cantidad de personas jóvenes ahí del barrio,
personas que muchas no tenían nada que ver, pero otras, algunos pocos eran compañeros, formaban parte de la célula de compañeros, porque la organización se estructuró en células. Seguimos estando estructurados así, ¿no? Grupos territoriales. Entonces, al apresar esas personas, entre las que apresan un compañero que iba a ser dado de baja porque los compañeros estaban ya dudando mucho de su condición, de su, digamos, su capacidad como para estar integrando la célula, ¿no? Este compañero habla, no mucho, pero nos conocíamos todos porque éramos todos militantes de izquierda, es decir, no había compañeros, o había muy pocos compañeros que fueran desconocidos, en general todos estábamos en la vuelta. Entonces este compañero habla y señala personas, y entre las personas que señala, es decir, aparte de alguno que también le había prestado la policía, las personas que empieza a señalar son de los militantes de izquierda que conocía y que por las ideas calculaba él que podían estar pensando otras cosas, ¿no? Es decir, uno siempre da opinión sobre la revolución argentina, la revolución cubana, todo eso, entonces él más o menos detectaba. Nosotros, en conocimiento de ese fenómeno, es decir, calculando que iba a pasar eso, empezamos a pasar compañeros a la clandestinidad. Y pasamos algo así como 22 compañeros. Fue el 22 de diciembre, creo que éramos 22 o 24 que pasamos a la clandestinidad. Yo me acuerdo siempre que mi compañera me decía, el 22 de diciembre, el 24, Nochebuena, ¿no? Dice, compré un pollo y ese pollo me quedó sin regalo. Le quedó atravesado. Entonces pasamos a la clandestinidad. Julio, ¿por qué no esto pasar a la clandestinidad? Por ahí es una frase que algunos no entienden. No entienden, ahí va. Significa empezar a moverse, a organizarse y a hacer tareas sin que se sepa. Es decir, que algunas pueden ser visibles de las tareas, ¿no? Pero de cualquier manera, las personas que las hacen, no se sabe que las hacen. Usábamos seudónimos. No sabíamos dónde vivía cada compañero. No teníamos. ¿Qué es seudónimo? Seudónimo es un nombre falso. Es decir, yo por ejemplo me llamaba Timoteo, ¿no? Cambié un montón de veces. Porque después, en el transcurso del tiempo, según donde iba, daba otro nombre. Porque un día agarraban a un compañero y decía, sí, acá viene Timoteo. Pero acá decía, no lo sabemos quién es. Acá viene Gastón. Y así, nos poníamos nombres según fuera el frente donde nos movíamos, nos cambiábamos el nombre. Justamente para que el enemigo nos identificara. Ah, está el tipo. Está el tipo. Se dio algo cómico que teníamos en un local que posteriormente después, ¿no? En donde teníamos una yacrita, simulábamos que teníamos una chacra, entonces había una yegua con la cual plantábamos, y plantábamos de verdad. Entonces una compañía había hecho la lista de tareas, y entonces decía la comida de la gaucha. La gaucha era la yegua. Los policías interrogando a algunos compañeros que cayeron de ahí, de ese local, a ver quién era. Querían que la gaucha era una militante. Era la yegua la gaucha. Bueno, pero la gaucha no tenía seudónimo, era el nombre de ella, ¿no? Teníamos ese nombre falso, ¿no? Justamente para evitar la identificación. Y bueno, el movimiento clandestino es eso, ¿no? Es un movimiento que puede hacer operaciones visibles, pero no se sabe quién las hace, y la identidad de las personas que las hacen no se conoce. Incluso puede, como hacíamos nosotros, titularla, ¿no? Hacer un volante donde hablaba después, cuando aparece el nombre, 3 meses después del Congreso le damos nombre a la organización, Movimiento de Liberación, aunque el nombre Tupamaros había sido utilizado antes. Bueno, eso ya firmábamos, pero quiénes eran no se sabía, quiénes eran. En aquellos primeros momentos teníamos una organización clandestina, o sea, escondida, con personas que eran personas legales, éramos todos legales. El único que estaba escondido, buscado por la policía, era Raúl Sendic. Los demás no. Los demás trabajábamos. Yo trabajaba en el taller de piedra y a la vez era profesor de la Escuela de Bellas Artes. Conocido de los vecinos, vida normal. Absolutamente vida normal. Pero la organización no. Es decir, nadie sabíamos que integramos una organización de ese tipo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de diciembre nos hace pasar a 22 compañeros a la clandestinidad, es decir, a escondernos. Estuvimos a punto de desaparecer. Recibimos una lección muy importante, en el sentido siguiente:
recibimos solidaridad de personas que olfateaban por dónde podíamos andar, pero no sabían quiénes éramos ni por dónde andábamos. Sospechaban que podíamos ser de izquierda, pero como no habíamos hecho ningún tipo de publicación, no había materiales escritos, no habíamos dicho nada públicamente, no sabían exactamente qué éramos. Pero nos dieron apoyo. Y también tenemos que reconocerlo. Y lo hemos reconocido siempre públicamente. A pesar de las discrepancias muy serias que hemos tenido siempre con el Partido Comunista, las seguimos teniendo. Sin embargo, los compañeros del Partido Comunista, discrepancias, digamos, en el plano teórico y del enfoque de la tarea política, ¿no? Sin embargo, los compañeros del Partido Comunista nos dieron apoyo, nos dieron ayuda. El propio partido nos dio ayuda al principio, después en el 72 ya no, el partido no. Pero también compañeros del Partido Comunista en el 72, cuando la debacle, nos dieron apoyo. Entonces, esa solidaridad recibida nos obligó a hacer un análisis de la situación y nos obligó a tener que empezar a desarrollar un trabajo político. Nosotros que no queríamos desarrollar un trabajo político hacia afuera, que queríamos simplemente armar las bases materiales, teníamos talleres, teníamos unas chacras, una pollería, es decir, estamos haciendo bases, ¿no? Pero no hacíamos propaganda. Llegó el momento que nosotros entendimos que debíamos decirle, por lo menos a las personas que nos habían dado apoyo, que hiciéramos que pensábamos, ¿no? Y por supuesto, a partir de ese apoyo que nos dieron, nosotros en determinado momento nos dieron incluso a algunas personas apoyo económico, no mucho, pero recibimos apoyo económico, era muy sobrio, comíamos fideos con ajo y perejil nomás, cosas así, pero empezamos a ir a los balnearios, construir cabañas, es decir, empezar a desarrollar otra vez de vuelta una infraestructura propia. Y en ese trabajo político que nosotros realizamos, nos dieron una mano muy importante los compañeros de la FAU, de la Federación Anarquista Uruguaya, es decir, fueron solidarios nuevamente los compañeros, al punto de que para desarrollar el trabajo político, cuando empezamos a construir las bases, lo desarrollamos cuando hicimos nuestras bases. Desde los lugares solidarios no hicimos política, nos quedamos muy quietitos. Entendíamos que eso no era ético, es decir, utilizar el apoyo solidario para hacer un trabajo político. Desarrollamos el trabajo político de vuelta cuando tuvimos nuestra propia cabaña, nuestra propia base. Y las teníamos alejadas en los balnearios, alejadas del centro de Montevideo. ¿Qué serían las bases? ¿Qué serían locales. Le llamamos cantones. Hacíamos vida comunitaria y era todo en común. Todo no. Vamos a exagerar. Todo era en común. La comida, la ropa, el modo de vida, todo era en común. Por ejemplo, el que ganaba un sueldo, ¿qué pasaba? Se vertía allí. Sí, no ganaba sueldo porque en realidad estábamos, en los principios éramos todos clandestinos. Las bases estaban conformadas por compañeros clandestinos exclusivamente. Aunque empezaron algunos compañeros que eran que estaban legales, eran la cobertura en algunos casos, es decir, eran acá una casa alquilada por una pareja, pero adentro de la casa había gente escondida, ¿no? Que entraba de manera disimulada. Si de pronto la casa tenía un garaje, que a veces buscar casa con garaje, se venía con un vehículo y se traía a los compañeros clandestinos en el vehículo. Esos compañeros eran visibles para todo el barrio. Y por supuesto era todo en común, ¿no? Es decir, los compañeros aportaban, así como la organización ese dinero que tenía lo aportaba para la casa, también al fondo común aportaban los compañeros, ¿no? Es decir, era una vida en común, muy particular. Y que fue muy importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, los compañeros de la FAU nos iban a buscar, el límite, en la zona de balnearia de la costa, el límite de Montevideo es el arroyo Pando. No, perdón, el arroyo Carrasco. El arroyo Carrasco. Entonces nos encontrábamos en el arroyo Carrasco, nosotros lo cruzábamos y acá nos recogían los compañeros, nos traían al centro de Montevideo de noche, teníamos las charlas políticas con la gente y después nos llevaban otra vez al arroyo. Y nosotros pues caminábamos muchos kilómetros para alejarnos, es decir, los compañeros, llegado el caso que los agarraba la represión, podían decir que nos dejaban en el arroyo
Carrasco. No podían decir más. En qué lugar exacto estábamos, no podían decirlo. Y los lugares donde teníamos las bases, éramos gente como la que había ahí. Figurábamos como constructores de cabañas. Nos conocían los vecinos, nos veían, ¿no? Por supuesto. No hacíamos ningún movimiento extraño. Lo que yo decía, ¿no? Es decir, hay reglas de funcionamiento que hay que aprenderlas. Entonces, una de ellas, y lo aprendimos eso justamente de un libro de los judíos que se llama Rebelión en Tierra Santa, lo que ellos llamaban, y que nosotros también le llamamos, la clandestinidad abierta, es decir, se es clandestino porque nadie sabe que somos personas integrando un movimiento secreto. Abierto porque nos movemos como todo el mundo, es decir, en algunos casos se simulaban parejas, en otros no, pero y nos veían trabajando. Es decir, todo eso dosificado, digamos, con mucha precaución, ¿no? Entonces iniciamos ese trabajo político, empezamos otra vez a desarrollar bases. De los Banián nos trasladamos a Montevideo, a un lugar que se llama Pajas Blancas. Ahí alquilamos 1,5 hectáreas de tierra. Entonces había un rancho ahí que estaba no muy buen estado, de 4 aguas, que lo arreglamos nosotros. Empezamos a plantar, los vecinos, ahí estaba la gaucha, ¿no? Veían que plantábamos, es decir, plantábamos para comer. Lo que sacábamos de ahí lo comíamos. Habas, nabos y tomates y bueno, lechugas y todo, zapallo, papa. Eso lo comíamos. Y la gente nos veía trabajando. Ahí en ese local figuraba yo como el dueño del local y yo tenía un peón, figuraba como un peón un compañero que era cañero. Ahora, a veces había 14 dentro del rancho, nadie sabía que era 14, porque teníamos en la camioneta Volkswagen y entonces entrábamos los compañeros con la camioneta, ¿no? Pero para la gente, el compañero además era el que hacía los mandados, iba al boliche, conversaba con la gente, es decir, hacía vínculo social en el entorno, ¿no? Y éramos trabajadores como todos. Pusimos colmenas, teníamos 40 colmenas, una sí, una no, tenían abejas. Las colmenas las conseguimos de esconder, colmenas que había, por ejemplo, no sabemos ni de quién era las colmenas muy rotas, abandonadas, en un predio donde había una estación de transformación, su estación de transformación de electricidad, chiquita, de esos que hay en muchos lados. Estaban abandonadas, una noche las llevamos todas, tenían abejas, estaban los cajones podridos, nosotros hicimos cajones buenos, entonces, y estaba muy ordenadito aquello, uno miraba en un apiario, así, con todas las reglas de ahí. Además tenía un libro que se llamaba el ABC y Z de la apicultura. Entonces, punto por punto hacíamos lo que decía el libro, ¿no? Entonces estaban todas las colmenas, altas así, el pasto cortado porque no venían los sapos como se las abejas. Y bueno, todo bien organizadito. Y la gente veía eso, los frentes de los cajones pintaditos de colores, porque las abejas reconocen su cajón por el color, muy bien ordenado. Al punto que cuando nos sacaron a los compañeros de ahí, a 2 compañeros que éramos de ese cantón, porque, bueno, había habido un problema y entonces habían identificado la camioneta nuestra, que era una doble de un compañero. Había otra camioneta idéntica a esa. Así que nosotros teníamos falsificados los documentos, todo, y sacábamos la patente, todo era normal. Pero era doble de otra. Esta la teníamos registrada en el interior. Entonces cayó eso, la policía averiguó la chapa de la camioneta, hicieron una emboscada y nos agarraron. Cuando nosotros caímos, que los compañeros que estaban en ese local que se llamaba Marquetalia, y se llama Marquetalia por la Marquetalia de Colombia, porque una compañera muy guerrillerista, la compañera, cuando estábamos plantando nabo y plantando haba, yo tenía que conversar con ella para hacerle entender de que la seguridad nuestra no pasaba por las armas que teníamos, pasaba por las nabos y por los boñatos que sacábamos de allí, que la gente nos veía normales. Bueno, y ella decía, estamos con Marquetalia, que están comiendo maíz allá perdido en la selva, y se quejaba siempre. Bueno, al final lo entendió. Pero le quedó Marquetalia, la bautizó ella realmente. Siempre jorobaba, estamos con Marquetalia, bueno, Marquetalia se llama. Entonces cuando cae Marquetalia, pues los compañeros que están ahí se evacúan, temiendo de que pudiéramos no soportar la tortura y pudiéramos delatar el lugar, que no pasó eso. Lamentablemente la quemaron, le prendieron fuego, entonces lo encontró la policía. Y cuando viene la policía que ve ese incendio, empiezan a averiguar, hablan con los vecinos, que después me lo dijo a mí Otero,
comisario, el jefe de inteligencia de enlace, me dijo, hablamos con los vecinos y ustedes estaban muy bien concentrados, los veían como gente trabajadora, gente muy seria. Y sí, éramos serios trabajadores. No lo éramos, por supuesto que sí. Los que teníamos lo otro, ¿no? Que no lo sabía nadie. O sea, se ve que el trabajo que habíamos hecho de, como decíamos nosotros, de cobertura, estaba bien realizado, porque la gente estaban convencida de que éramos un tipo ahí, con su peón, que trabajaban y plantaban, ¿no? Incluso íbamos a buscar el agua, que no teníamos pozo, en un vecino, pues estábamos en una colina, ¿no? Sí, ¿no? Una colina, en una cuchillita. Entonces allá abajo había un pozo muy grande y teníamos un tanque de agua con el cual, con una ráfaga y con la yegua íbamos a buscar el agua. Entonces no veían los vecinos buscando el agua para regar los tomates, para todo, así. Hacíamos vida normal. Salíamos de noche con la camioneta y hacíamos la diablura, lógicamente, ¿no? Pero los vecinos no sabían eso. Además el lugar era muy bueno, porque como estaba en una cima, varios kilómetros a la redonda, y además había un matorral muy grande de árboles, en donde hicimos una atalaya escondido, y allá con larga vista veíamos todo alrededor. Era un lugar estratégico desde el punto de vista de una base, ¿no? Para el movimiento. Pero, el compañero del Prendiro fue muy socero. Y bueno, yo estuve ahí preso 3 años y 2 meses. Fue cuando organizamos el túnel, la salida del túnel, que llevó 23 días excavarlo, porque era el tiempo que demoraba más o menos lo que llaman en la cárcel las requisas, es decir, cuando hacen revisaciones en la cárcel para droga, para alcohol que hacen con fruta y con cosas, para las púas, todo eso, lo hacían cada 23 días, lo hacían por piso. No se sabía a qué lugar iban a ir, qué celda, pero sí por pisos. Entonces teníamos 23 días para que vinieran al piso nuestro. En ese tiempo se hizo el túnel. ¿Dónde era el penal? En Montevideo. En Montevideo. En Montevideo, sí. Ahora hay un shopping. Sí, hay un shopping. Bueno, shopping de Punta Carretas. Y además dejaron la estructura de afuera igual, sí, ¿no? Ay. Sí. No, pero no está mal. No, está mal. Está lindo. Está lindo, no. Los locales son las celdas, qué lindo. No, adentro, Sí, nada que ver. Reformaron, ¿no? Pero la parte de... Así, lo que era la administración, y todo, y una parte del muro, donde estaba la administración, la dejaron, ¿no? Después desapareció todo eso. Ustedes cayeron presos políticos y que... Bueno, yo caí preso primero un intento de asalto a banco, porque el portero se dio cuenta de que algo pasaba y avisó a la policía, y estuve 8 meses preso. Los compañeros que participamos en la operación estábamos en capilla, es decir, a los 8 meses salimos con libertad condicional, pero teníamos que ir a hacer penitenciaría. Pero nos íbamos a escapar. En el interín pasa lo de diciembre del 66. Esto fue en el 64 que hicieron, nos pasó eso. Entonces... Lo del movimiento, todavía no estaba en movimiento cuando estás contando lo del Marquetalia. No, estaba así. Lo que no estaba en movimiento fue cuando el primer asalto de banco. Claro, el primer asalto de banco era el coordinador. Marquetalia es después de diciembre del 66 donde se descubre por la muerte del compañero ese. Es decir, primero vamos a los lugares de protección que nos da la gente y el Partido Comunista. Eso viene a ser enero del 66, febrero del 67, perdón. Enero, febrero, marzo. A la altura más o menos de abril ya nos vamos a nuestras cabañas y nos vamos de los lugares, un poco antes también, algunos compañeros, porque encontramos otras casas ya de gente más simpatizante. Pero es, digamos, entre febrero, marzo del 67 ya vamos a nuestra base. Le voy a contar una anécdota que es risueña, ¿no? Estábamos en diciembre del 66, el 31 de diciembre, fin de año, ¿no? Fue Navidad también allí. Le llamamos la Casa del Silencio, que estaba en pleno centro, estaba ahí en... ¿Por el zoológico? Sí, más adelante del zoológico, sí, un lugar céntrico de Montevideo. Entonces era una casa donde que usaban artistas para sus juerguitas, ¿no? Un bolín, no sé. Un bolín, ahí está. Entonces, de día no podía ver nadie. Entonces, silencio absoluto. Después de noche venía un compañero que tenía una Rabi, una motoneta,
y traía las vituallas, la comida, y bueno, ahí está, y había un poquito, y venía con una compañera, la compañera de él, entonces había un poco de movimiento. Pero pasó que el 31 de diciembre, llega la noche y no teníamos nada para comer. Entonces, decidieron los compañeros que yo saliera, ¿no? Que era el que había cambiado más de fisonomía. Bueno, yo agarro, salgo. Bueno, voy y compré fiambre, me acuerdo, 2 botellas de vino, éramos 7 y no compramos vino, justamente ahí vino el lío. No compramos vino porque los compañeros dicen, bueno, hubo una discusión, al final compramos fiambre y pan, bueno, tomamos con agua. Entonces Raúl Sendí, que siempre decía, bueno, a mí me gusta el vino, así, pero acá gastamos plata en el cigarro, los compañeros, porque se compran los cigarros, bueno, yo no fumo, yo quiero tomar 4 vinos. Y bueno, ahí hubo toda la discusión, pero la arreglamos. Ahora, bueno, pasamos el 71 y pasamos 2 o 3 días más, así, y teníamos nada más que polenta. Compré polenta yo también, ¿no? Esa polenta instantánea. Entonces pasamos 3 días a polenta nada más, porque el compañero no podía venir por alguna razón, ¿no? Polenta hervida nada más, 3 días. Al 4.º día viene el compañero y trae chorizo, trae papas, trae, bueno, morrones, todo para hacer una buena cazuela, ¿no? Entonces yo, que cocinaba yo, preparé una cazuela con los chorizos, estaba buenísima la cazuela, ¿no? Y bueno, cuando se termina la cazuela yo vengo, empiezo a repartir los platos, bueno, chorizo, 2 chorizos para comer, las papas, todo. Y que era un jugo muy lindo. Entonces Raúl Sendí viene a meter la cuchara o el pan ahí. Digo, pará un momentito, hermano, ¿para qué estoy repartiendo? Entonces agarré y distribuí el jugo equitativamente. Y después repartí los platos. Cuando le reparto el plato, Raúl agarra y lo saca así. Lo retira. Y le digo yo, ¿qué no vas a comer? No, eso lo primero vez. Entonces agarro y lo retiro. 2 veces. Agarré el plato, piqué 7 porciones. Sí, porque creo que éramos 8, y las repartí. Ninguno dijo, no, si era comida del bebé. Se la morfaron y lo dejaron sin comer. Al otro día mañana así parecían, le hacían las tripas. Y entonces, cada vez que había poca comida, le decíamos, bebé, mándate una huelguita que tenemos poca comida. Mándate una huelguita, hijo, porque tenemos poca comida. Bueno, entonces, como decía, iniciamos ese trabajo político, fuimos creciendo, se establecieron esas bases, me tocó caer de nuevo a mí, porque el reconocimiento de la camioneta, pero el movimiento siguió desarrollando. Llega el momento que el crecimiento se dio una cuestión paradojal, ¿no? Era un crecimiento tan rápido el que teníamos, o la intención de ingreso más que nada de personas jóvenes, pero de todas clases de personas, de que no teníamos casi dónde ubicar el crecimiento, había dificultades, porque ¿qué pasa? Y eso fue una de las cosas que marcó la derrota futura después, ¿no? Es decir, hubo ingreso muy masivo que no permitió el traslado de las reglas de funcionamiento clandestino. Entonces, el crecimiento marcó un aumento de la vulnerabilidad del movimiento. ¿Pero por qué quería ingresar la gente a ese movimiento? Y la gente que... ¿Qué se veía de afuera? ¿Qué era eso? Bueno, de afuera es que nosotros empezamos a hacer operaciones, algunas expropiaciones, por ejemplo, de dinero en los bancos. Nos cuidábamos bien, es decir, fueron sin violencia. Nuestras operaciones eran complicadas porque teníamos muy claro que no podía haber armamento de sangre, ¿no? Lo evitábamos, incluso el armamento, digamos, de los sectores represivos que vinieran a reprimir lo que hacíamos nosotros, porque entrábamos a buscar las cosas donde estaban, ¿no? Y además, en determinadas circunstancias de problemas que había de carácter sindical o carácter político, nosotros hacíamos volantes y teníamos determinada actuación. Por ejemplo, hubo una huelga de bancarios, una huelga muy fuerte. Tuvimos reuniones con compañeros sindicalistas, algunos de la Federación Anarquista, ¿no? Que nos planteaban, bueno, discutíamos el tema, entonces que nos pedían que nosotros diéramos apoyo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar dar un apoyo, pero vamos a ver cómo lo hacemos, lo vamos a hacer a nuestra manera.
Y la manera que dimos apoyo a la huelga bancaria fue que apresamos a Pereira Reverber. ¿Cómo? ¿Empezaron a quién? A Pereira Reverber, que en ese momento era director de la UTE. El presidente del directorio del organismo que produce la electricidad en Uruguay, la distribuye, ¿no? La UTE, Usinas y Teléfonos del Estado. Lo apresamos, lo tuvimos 3 días nomás apresado. Era un gran amigo del presidente de Pacheco y de su camarilla, incluso de su organización política. Entonces nosotros lo apresamos. Y ahí cometimos un error, que por suerte nos salió bien. El error que cometimos es que nosotros dijimos públicamente que esta persona era el garante de la vida de los estudiantes y los trabajadores que estaban en la lucha, y los trabajadores que estaban porque no era el único conflicto que había, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta que eso era un error, porque si pasaba algo, porque estaba ocurriendo una represión muy dura, si llegaba a haber un muerto de los estudiantes, teníamos que ejecutarlo. Nos dimos cuenta que era un error. Entonces al tercer día lo liberamos y yo creo que a las pocas horas matan a liberarse. Es decir, por muy poco no nos vimos la necesidad de tener que cumplir con lo que habíamos dicho, ¿no? Ahora, permíteme, sería bueno que contaras un poco el entorno político y social, digo, que se ha venido dando, ¿no? Contalo vos. Digo, yo creo que evidentemente nosotros crecimos, digo, porque teníamos incidencia en una sociedad muy convulsionada, ¿no? Que venía dándose a la entrada del Fondo Monetario con su política económica fue, digamos, haciendo decaer el nivel de vida de los uruguayos. Y fue tocando, o sea, a sectores desde la clase media, que siempre había tenido un buen pasar, y empezó, digamos, a ver, empezó a luchar para no bajar de nivel de vida también, ¿no? Y a su vez también se dio toda esa insurgencia estudiantil, ¿no? Del año 68, estamos hablando del año 68. Donde se generó un movimiento muy importante, fundamentalmente a nivel de secundaria. Digo, esto yo un poco lo digo con propiedad porque, digo, me tocó participar de eso, ¿no? Donde comenzó todo porque hubo un aumento del boleto estudiantil y empezó toda una reivindicación de que empezó por el no aumento del boleto estudiantil, siguió después por la rebaja del boleto popular, bueno, y se fue incrementando. A medida que las movilizaciones fueron mayores, la represión fue creciendo. Es como decía él, ¿no? Cada vez que hay toda acción tiene una reacción. Y a su vez había conflictos a nivel obrero, ¿no? Porque no solo los bancarios, estaba la Alpargata, estaba la Federación de la Carne, FUNSA, todos gremios muy combativos que veían peligrar su fuente de trabajo ya en aquel momento. Y con desalojos represivos. Con desalojos represivos, la represión fue muy dura, ¿no? Digo, yo creo que fue de milagro de que solo hubiera los muertos que hubieron en la represión. Porque la policía tiraba a matar, ¿no? Digo, y fue, yo que sé, inmensa la cantidad de heridos, ¿no? que estuvimos por ahí. Sí, no hubo más muertos de casualidad. No hubo más muertos de casualidad, ¿no? Digo, porque es así, porque además de liberarse es un compañero estudiante perteneciente al Partido Comunista, que lo balearon por la espalda y le sesionaron la femoral. Y bueno, fue el primer muerto estudiantil de esa época, ¿no? Ahora, eso se generó un hecho político muy importante, porque ahí impactó a la sociedad, ¿no? Que ya no veía con muy buenos ojos el gobierno Pacheco, pero ya, digo, eso fue un poco una gota que desbordó el vaso. Y el entierro de liberarse fue impresionante, ¿no? Fue multitudinario, toda la sociedad lo rechazó eso. Pero a los pocos días matan a Susana Pintos y a Hugo de los Santos, que eran también
militantes estudiantiles, pero además hay bueno, matan a un obrero también a Recalde, y infinidad de heridos, de presos por medidas de seguridad, que las medidas de seguridad era, o sea, Pacheco gobernó con la figura jurídica, ya es medida de seguridad, que es una especie de estado de sitio, ¿no? Entonces, eso le daba... Se elimina el Parlamento y las garantías individuales, la habeas corpus, todo eso, ¿no? Es decir, a ver si está el hombre de Dios, ¿no? Todo se termina. Entonces le daba posibilidades, te agarraban a vos, te metían en un cuartel, y bueno, y te tenían ahí, te cagaban a palo, y todo el tiempo que quisieran, ¿no? Y bueno, en ese entorno nosotros, digo, empezamos a tener, la gente nos empezó a ver con expectativa, y mucha gente vio en nosotros una salida a su situación, ¿no? Pero Rubén, ¿cómo sabía la gente de ustedes? Porque Bueno, estaban escondidos. No, ahí va. El tema es este. Yo quiero un poco, de repente, si me permiten, explicarle cuál fue mi militancia, ¿no? Y cómo... Yo ingresé al MLN en el año 67, con 17 años, ¿no? Nosotros, nuestra generación, nos conmovió mucho, siempre nos impactó la figura del Che. Y con la muerte del Che nos llevó a nosotros a pensar y buscar, bueno, seguir su camino, en definitiva. Y mucha gente, yo militaba a nivel estudiantil, discutíamos mucho, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, intentamos una serie de búsquedas, bueno, de organizaciones estudiantiles. Yo recalé de repente también por el Partido Socialista, porque pensaba que el MLN era el brazo armado del Partido Socialista, que un poco algunos te lo dejaban caer. Hasta que, bueno, encontramos que la organización que a nosotros nos parecía que podía seguir y llevar por los pasos de lo que planteaba el Che era el MLN. Entonces ingresamos una cantidad de compañeros, y ahí fuimos desarrollando nuestra militancia. Cometió el error de meterse ahí. ¿A dónde fue a parar después? Seguro. Teníamos un trabajo, yo era un legal, militaba a nivel estudiantil, por supuesto. Otra cosa que me había olvidado decir en aquel momento, ahí fue, en el 68 vino otra marcha cañera, ¿no? No sé si fue la segunda o la tercera marcha. O la cuarta. No, en el 68 no. Bueno, y que también fue brutalmente reprimida. Hubo un 1 de mayo impresionante, donde que tuvo dos cosas no lamentables. Una fue la represión policial y otra la pelea entre grupos de izquierda, ¿no? Eso fue lamentable, pero la salvajada policial fue tremenda. En ese interín, digo, nosotros veníamos haciendo acciones, como decía Julio, cada vez que hacíamos algo, lo primero que pensábamos es que tenía que salir sin derramamiento de sangre, ¿no? Y se tomaron medidas, por ejemplo, como expropiar o robar. Una financiera, la financiera Monti, que era el circuito paralelo que tenían los bancos para hacer todos esos negociados. Y no solo nos llevamos el dinero, sino que llevamos una cantidad de documentación donde se demostraba que grandes personalidades del país, inclusive de la política y del propio gobierno, estaban implicadas en esos negocios. Se dio la paradoja que la denuncia al robo la tuvimos que hacer nosotros, porque ellos no dijeron nada, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, nos llevamos eso y acá están los libros. Fueron entregados y fueron entregados los libros, bueno, por las copias a los juzgados, ¿no? ¿Y qué repercusión tenía en la prensa eso? Vos que... Fue el momento más alto, digamos, de nuestra popularidad, ¿no? Como Robin Hood. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 69, ¿no? 69. Tuvo una repercusión muy importante, ¿no? Porque la prensa había habido una ley que eliminaba la financiera, resulta que seguían existiendo igual. Es decir, si violarían la ley, eso, ¿no? Había una ley del Parlamento que no podían existir financiera y existían.
el circuito paralelo que decía él. Lamentablemente la compañera Topolnansky, que fue la que dio todos los elementos para hacer la operación, decide dar el paso de pasar a la cantidad. Ella andaba con una vuelta, andaba con $1 millón, y yo siempre lo reproché. ¿Por qué no te diste vuelta cuando tenía el millón en el bolsillo y en el portafolio? Ella llevaba el dinero. Claro, era toda flaquita, toda así. ¿Quién iba a pensar que andaba con un fangote guita arriba del portafolio? Cuando decide dar el paso, creo que eran $600.000. Sí, era una suma importante, pero digo... ¿Pero dónde buscas hasta con $1 millón? Digo, $1 millón. El dinero nos servía para desarrollar las cosas, pero digo, yo creo que políticamente fue un golpe importantísimo, ¿no? Y se hacían otro tipo, o sea, nosotros nos planteamos la figura de la propaganda armada también, ¿no? O sea, en un tiempo también, por ejemplo, allá hay una cadena de almacenes muy grande que ahora decayó con el tema del neoliberalismo, pero que eran los Manzanares, se fueron se hacían esa especie de comando del hambre, ¿no? O sea, se hacía un pedido, cuando venía el camión, se apretaba el camión, iba y se repartía allá en los cantegriles, ¿no? Que era... Los barrios muy pobres. Seguro. Asentamiento, como llamamos el asentamiento. Siempre hicieron, bueno... Se ocuparon fábricas y ahora con los obreros, tomando medidas de seguridad, ¿no? Se ocupaban fábricas, se iban... Expresamente para hablar con los trabajadores. A los cines, se tomaban cines, se hacían proclamas. Se planificaban, yo qué sé, digo, lamentablemente para hacer actuar en política se precisa dinero, ¿no? Entonces había que buscarlo, y no poco, ¿no? Y si nosotros queríamos montar una organización y un aparato que fuera eficaz y tener las medidas que nos llevaran a poder seguir desarrollando la lucha, precisamos una cantidad de dinero. Incluso se veía como propaganda lo que de afuera se veía como la perfección de las operaciones. Nosotros estábamos viendo, sabíamos que tan perfecta no era. Que el servicio suerte, como le llamamos nosotros, funcionaba, mucho funcionaba. Pero, y a veces el servicio mala suerte también. Seguro. Pero además digo, por ejemplo, nosotros asaltamos el casino San Rafael en la ciudad de Punta del Este, donde, bueno, fue una operación bastante exitosa, además muy espectacular. Y a su vez, cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos llevado también el dinero de la propina de los trabajadores, nosotros la devolvimos, ¿no? Le llevamos de los sueldos. No, de las propinas. No los sueldos, de las propinas, viste que le dan la caja de empleo. Seguro, que era lo propiamente el porcentaje que le queda para ellos, bueno, dijimos, bueno, esta parte no va, esta queda, digo. Por ejemplo, el taxímetro o un coche, pero principalmente el taxímetro se le dejaba, se calculaba cuánto podía haber ganado y se le dejaba el dinero al taximetrista. Llegó el momento que el taximetrista decía, mira, tenés cuidado con la segunda que anda mal. Ya se ponía para el costado, cuando sabía que somos tupa, se ponía para el costado y decía, mira que la segunda anda mal. Los compañeros retenían, los dueños de vehículos, principalmente taxímetros, sin armas. Y incluso con vehículos particulares a veces. Se les llevaba un café, se tomaba algo con ellos y se les decía, bueno, porque a los compañeros se les decía, bueno, a las 10 dispérsense, ¿no? Se calculaba el tiempo de la operación. A la hora 10 los compañeros decían, bueno, andate, le decían, primero andar a recoger el coche y después hacer la denuncia, porque robaban a los policías con la tarjeta nuestra. Es decir, los primeros coches fuimos ingenuos. Le decíamos que fuera a hacer la denuncia y claro, cuando iban ya habían llegado primero los policías que el dueño, no le dejaban radio, no le dejaban herramientas, no le dejaban auxiliar, no le dejaban nada. Entonces después cambiamos el sistema, le avisábamos primero al dueño, bueno, está en el lugar, después hacía la denuncia. Y después yo creo que es un hecho que no es menor, digo, porque a pesar de todo el volumen de dinero que nosotros expropiábamos, ¿no? Cuando caía algún local nuestro, y veían en las condiciones que vivíamos, nunca pudieron decir que nosotros expropiábamos el dinero para vivir bien, ¿no? Pues la verdad que vivíamos horrible, esta es la realidad, ¿no? Y la carcera los únicos que comíamos la comida de la casa. Sí, eso después. Ahora tuvimos un compañero en la cárcel acá, no lo come tampoco ahora. Nosotros comíamos. Y bueno, ahí se fue generando una imagen, y que los medios, los propios medios la llevaron, ¿viste? Como forma inclusive de aislarnos también, ¿no? Porque decían, estos locos son una cosa bárbara
y son tipos que, bueno, para poder entrar al MLN tendría que ser Gardel, digo, pero nosotros, digo, éramos parte del pueblo y digamos, y participamos y hacemos las cosas como podía ser cualquiera, ¿no? Esa, yo creo que fue una medida que ellos tomaron también para decir, bueno, aquí entran los superhombres, ¿no? Y nosotros éramos hijos de cualquier vecino, ¿no? No sé, digo, si queda claro eso, ¿no? Hay una imagen en el exterior también, ¿no? A lo largo de Latinoamérica queda el recuerdo que hay una imagen, digamos, de los Tupamaros, como principalmente en la parte técnica, es decir, los escondrijos nuestros fueron muy buenos. Algunos rompieron la casa todo para encontrarlo, porque no encontraban la entrada. Estaba muy bien hecho. Pero nosotros desmitificamos, porque ¿qué pasa? Principalmente saliendo de Argentina, que es un país con desarrollo industrial, Brasil también que lo tiene, ¿no? Por lo menos en algunas áreas de Brasil, pero acá hay mucho desarrollo industrial. Y en Uruguay, dentro de chiquito también. Cosa que cuando salimos para arriba, ya eso no es así. Yo estuve en Nicaragua y estuve 4 veces con la última vez que fui a Foro San Pablo. Las 3 veces que fui, en una vuelta tuve 3 meses, la casa donde yo estaba, yo tengo bastante habilidad manual, la casa donde estaba, le faltaba un tubito así de plástico a la cisterna para poder arreglarla. No lo pude conseguir. En Managua, conseguir un taller de soldadura, que alguien soldara algo que se rompía, imposible. Yo estuve 3 meses, no vi un solo taller ni mecánico de soldadura, nos pidieron mecánico a nosotros. Es decir, como la edad del cuero. Entonces, en países así, el ver lo que hacíamos nosotros parecía una maravilla. Pero nosotros decíamos, no, lo que pasa es que en Uruguay hay mecánicos, hay soldadores, hay gente con oficio que sabe hacer las cosas, hay carpinteros y de todo. Entonces, digamos, la capacidad técnica nuestra no era un hecho excepcional de los Tupamaros, es el fenómeno como si fuera acá, que tiene un oficio en pila, ¿no? Es decir, es el desarrollo del sistema capitalista en el país, que ha permitido de que en el Uruguay, como también pasa acá, y mucho de herencia de la inmigración italiana, española, alemana y de otros países, que nos trajeron los oficios. Bueno, es eso nada más. Es decir, no hay ningún milagro. Simplemente sabemos los oficios porque nos lo aprendimos y el país lo permitía. Entonces nosotros en ese sentido siempre insistimos en la desmitificación, porque eso fue muy importante también. Es decir, el perfeccionamiento de las operaciones visto de afuera, por eso decía el servicio suerte. Por supuesto que las estudiábamos, por supuesto que sí, pero visto de afuera, incluso leyendo los libros de los militares, Una nación agredida, y tienen 2 libros, que un poco lo hicieron ellos, pienso yo, que uno ve las operaciones tan perfectas y cómo ellos, los tipos dicen, muestran todo eso. Porque en última instancia dicen, a estos magos los liquidamos nosotros, somos más magos que ellos. En el fondo seguro que es, la intención es esa, porque si uno no entiende cómo los tipos pintan las operaciones y todo, y aquello parece una combinación siniestra, la perfección con que se trabajaba, le dan un color bárbaro. Nosotros que sabíamos las cosas sabemos que no eran así, pero en el fondo debe haber sido eso, es decir, era propaganda para ellos. A los magos estos los liquidamos nosotros, como una medida, digamos, incluso hasta de terror, ¿no? Bueno, pero pasaba que sí, que había un conocimiento porque simplemente era producto del desarrollo del país. Y en cuanto a las operaciones, bueno, las estudiamos como cualquier persona que se pone a estudiar una cosa con seriedad, tratábamos de ver de todos los pros y contras y ser minuciosos. Vos recién dijiste Tupamaros, capaz que podrían, si no aburre, todavía se aguantan un poco más a él hablando, porque podrías contar por qué el nombre, porque vos has dicho MLN, Tupamaros, sí. No... Ahí está. Sí. ¿Quiénes son quiénes? Porque son un montón. Sí, porque además ocurre el fenómeno siguiente. En este momento hay compañeros que pertenecieron al movimiento que no están militando, no están encuadrados dentro, digamos, de la disciplina del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, pero que se consideran Tupamaros, y nosotros decimos así, son Tupamaros, pero no son MLN. Son Tupamaros sueltos. MLN somos nosotros que estamos en la disciplina del MLN. Ahora, Tupamaros, hay más Tupamaros que MLN.
Porque nosotros somos tupamaros, pero los otros también son tupamaros. Y no están en el MLN, están sueltos por ahí, no militan, en fin. Me permitís, yo creo que ella se refería un poco sí. a ver... pero el origen. No, el origen. ¿de dónde sale? Tupamaros, en esencia, le llamaban los españoles despectivamente, peyorativamente, a los patriotas. Fundamentalmente las patriotas llamaban Tupamaros como un insulto. Y viene el nombre Tupamaro de Tupac Amaru, un caudillo indígena peruano, inca, descendiente de los incas, que organizó una rebelión que fue muy importante. Murió descuartizado, lo agarraron de 4 caballos y lo reventaron. A él y a la familia le liquidaron. Bueno, entonces los españoles llamaban, que a ellos le decían godo, los paisanos le decían godo a los españoles, llamaban Tupamaro digamos, a los rebeldes, ¿no? Y yo tengo la convicción de que el nombre de Tupamaro viene, y yo creo que es por ahí nomás la cosa, porque en el momento que hicieron, no me acuerdo qué operaciones fueron, que se pensaba cómo titularla, es decir, pues se dejaron algunos volantes, un compañero, Tabaré Rivero Celdés, para mí fue el inventor del nombre, estaba leyendo Ismael, una novela, sí, una novela de Acevedo Díaz, Eduardo Acevedo Díaz, un escritor uruguayo. Entonces se desarrollan en el tiempo histórico la novela. Y hablar de los tupamaros. Y ese entusiasmó con el nombre y propuso el nombre. Seguro, porque Tupamaro le decían a Artigas y a los que peleaban a todos los por la rebeldes. independencia, ¿no? Pero acá, en esa novela es por eso, ¿no? Entonces surge el nombre de Tupamaro. Y después surge el nombre, se le da nombre al movimiento que no tenía, de Movimiento de Liberación Nacional. Y Tupamaro para asociarlo con lo que se hizo anteriormente, que no se tenía nombre, pero que fue firmado Tupamaro. Y ahí quedó. Y bueno, y sigue hasta el día de hoy, y ya digo, es importante entender eso porque a veces pasa gente que confunde un poco. Sí, Tupamaros hay cantidad de compañeros que se consideran Tupamaros y nosotros no entramos a discutir con ellos que ustedes son Tupamaros, no son Tupamaros y nosotros sí. Se consideran Tupamaros porque estuvieron en el movimiento, por lo que fuera. Y bueno, nosotros no consideramos que tenemos que tener monopolio del nombre. Pero sí nosotros somos MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Cosa que otros compañeros no son. Estamos en la disciplina. Bueno, seguí con lo tuyo. ¿Puedo hacer una pregunta? Por el desarrollo histórico, pero por ahí hoy por hoy, el MLN, ¿qué tipo, si se conformó como un partido político, qué tipo de influencia tiene hoy en Uruguay? Bueno. Si salieron de la clandestinidad o no. Bueno, después de la derrota militar, como entendemos que políticamente nos fuimos derrotados y no hubiéramos desaparecido. Como desapareció el MIR, por ejemplo, ¿no? Después del 85, que salimos liberados por una presión, por una parte una presión del pueblo, que vio en nosotros, no porque fueran pro-Tupamaro, filo-Tupamaro, no. La gente vio en nosotros un poco el símbolo de la resistencia a la dictadura, a pesar de que nosotros habíamos empezado a operar antes de la dictadura, y de los presos políticos. Entonces la presión del pueblo hizo que se dictara la ley de amnistía para los presos políticos. También es cierto que el ejército vio que el control que tenía el país no funcionaba y se replegó en orden. Y también es cierto que los norteamericanos empezaron a no apoyar, como en otras épocas, a las dictaduras irrestrictamente como lo hacían, ¿no? Es decir, empezaron a virar ellos también, porque en realidad las dictaduras militares salían muy caras. Es decir, pedían dinero permanentemente y los países no funcionaban, entonces eran muy antieconómicas. De cualquier manera, los civiles en el gobierno, hay un poco de menos robo, por lo menos un poco de menos robo, hay un funcionamiento más adecuado de la sociedad, es decir, para los americanos también resultaba menos oneroso, ¿no? Un gobierno civil que no las dictaduras militares. Todo eso se juntó e hizo que hubo un repliegue del ejército y la presión de la gente hizo que saliera una ley de amnistía. Entonces, cuando salimos en el 85, que nos reunimos y empezamos a discutir de vuelta, bueno, ¿tendrá sentido reorganizar el MLN? Hicimos tres reuniones que llamamos simposio. Nosotros a veces no sé por qué razón nos gusta poner el nombre de las cosas, ¿no? Le llamamos simposio. Como tenemos nombres muy particulares para muchas cosas.
Y muchos de los nombres provienen de nuestra experiencia carcelaria, que agarramos mucho el lenguaje de los presos comunes, ¿no? Por ejemplo, el berretín no es palabra nuestra, de los presos comunes en Uruguay. El escondrijo de ellos, los escondrijos llaman berretín. Bueno, entonces hicimos 3 reuniones, unos 300 y pico compañeros cada una, y al final llegamos a la conclusión de que era pertinente reunir